Buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez del canal de Academia Energía Solar y del canal de Solo Profesional, y en el día de hoy vamos a adentrarnos en un mundo muy apasionante, y es el mundo de las baterías para autoconsumo solar. Y es que, como seguramente ya sabrás de otros vídeos, añadir almacenamiento a tu instalación fotovoltaica lo que te va a permitir es tener un aprovechamiento energético mucho más grande gracias a tu instalación de autoconsumo solar híbrida. Pues bien, en este vídeo vamos a centrarnos en la parte de almacenamiento, en la parte de las baterías, y vamos a analizar cuáles son los tipos de batería que hay disponibles para autoconsumo solar, y analizaremos sus ventajas, desventajas y cuál es la que te recomendamos para tu instalación de autoconsumo. Con lo cual te recomendamos quedarte hasta el final del vídeo, porque además vamos a comentar cuál es una de las tecnologías que se está estudiando y puede ser muy interesante para el futuro, así que te recomendamos ver el vídeo hasta el final porque seguramente te guste. Dicho lo cual, dale un buen like, suscríbete al canal y vamos con el vídeo. Cuando hablamos de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento, es importante entender el papel crucial que juega la batería dentro de esa instalación híbrida. Y es que la batería va a ser el elemento capaz de capturar todo ese excedente fotovoltaico que se produce en nuestra instalación de autoconsumo solar cuando no aprovechamos esa energía, es decir, cuando no estamos en casa y nuestra instalación está produciendo energía. Pues bien, la batería va a encargarse de capturar toda esa energía, almacenarla mediante una transformación de energía eléctrica a energía química, y luego cuando la necesitemos en casa, seguramente ya por la noche, poder utilizarla y realizar la conversión opuesta, convertir de energía química de la batería a energía eléctrica para poder alimentar mi instalación fotovoltaica, previamente habiendo pasado por el inversor cargador, que era la transformación entre corriente continua de salida de la batería a corriente alterna para la alimentación de los electrodomésticos de tu vivienda. Y es que todo este proceso que te hemos descrito así de forma rápida y genérica es fascinante y hay mucho estudio y muchos cálculos detrás. Sin ir más lejos, hay que tener en cuenta que cuando tenemos esa instalación híbrida con almacenamiento hay distintas transformaciones que se van produciendo en el proceso. Lo primero que tienes que entender es que si tenemos un esquema de una instalación híbrida, como puede ser este que te estamos proyectando en pantalla, tienes que tener en cuenta que van a haber distintas transformaciones o que van a haber distintas conversiones. Lo primero que tienes que saber es que tu vivienda va a necesitar alimentación en AC, en corriente alterna, y además a la tensión, 230 voltios, monofásicos normalmente o trifásicos, en el caso de que sea una vivienda de mayor tamaño, ya vayamos a industria, pero lo importante es que tú necesitas de alguna forma generar esa energía en esas condiciones específicas que te pide la vivienda. Los paneles fotovoltaicos por sí solos no son capaces, la batería tampoco, con lo cual necesitas unos elementos intermedios. Los elementos intermedios van a ser lo que se conoce como inversores, porque convierten de corriente continua a corriente alterna, de forma que en nuestra instalación fotovoltaica de autoconsumo tendremos primero los paneles solares, que capturarán la radiación solar y la transformarán a energía eléctrica de corriente continua. Parte de toda esa energía será transformada por el inversor de corriente continua a corriente alterna a 230 voltios monofásicos o trifásicos para poder alimentar la carga de la vivienda. Mientras que el restante, porque seguramente tengas un excedente, ya que en esas horas de producción elevada no tienes la misma demanda energética, se va a producir ese excedente que te comentaremos luego más adelante, pero ese excedente lo que va a hacer es que se va a redirigir hacia las baterías. Y para eso, o bien tenemos un inversor híbrido, como te comentaremos en el vídeo de la semana que viene, o bien podemos tener también un inversor cargador adicional, de forma que el inversor cargador transformará de nuevo esa corriente alterna que teníamos ya transformada de los paneles fotovoltaicos en corriente continua, ajustándola a la tensión de alimentación de las baterías. Y luego ya dentro de las baterías se producirá ese proceso que comentábamos antes, de energía eléctrica a energía química, se almacena esa energía en forma química y luego viceversa. Al final, la idea de todo esto, de tener almacenamiento en la instalación fotovoltaica, es ser capaz de aprovechar al máximo la producción de los paneles fotovoltaicos, y basándonos principalmente en ese hecho, en ese principio de que normalmente las horas de mayor producción no suelen ser las horas de mayor consumo, pues este desfase entre curva de consumo, entre curva de producción y curva de demanda energética, y es por eso que se suele producir ese excedente fotovoltaico que normalmente de hecho suele llegar a ser del 60-70%, que es una locura, y la forma de aprovecharlo es teniendo almacenamiento en nuestra instalación de autoconsumo solar. Y es por eso que en este vídeo queremos hablar específicamente de qué baterías puedes adicionar a tu instalación de autoconsumo, qué posibilidades tienes y cuál es la que nosotros te recomendamos. Para que te hagas una idea, principalmente cuando hablamos de tipos de batería vamos a distinguir entre dos tecnologías, al menos dos tecnologías que se usan a día de hoy en instalaciones de autoconsumo. Por un lado estamos hablando de tecnología basada en plomo ácido y por otro lado estamos hablando de tecnología basada en ion litio. Y ahora luego te vamos a explicar más en detalle en qué consiste cada una. En cuanto a las baterías de plomo ácido, han sido ampliamente utilizadas durante los últimos años, durante los últimos 10, 15, 20 años, y principalmente por un factor clave, que es su coste. Son muy baratas, son muy económicas si las comparamos con las baterías de litio. Sin embargo, sí que es cierto que
tienen algunas limitaciones muy importantes y que hay que tener en cuenta. Luego tenemos una recomendación muy interesante, pero sí que es cierto que las baterías de plomo ácido tienen sus limitaciones, y dentro de que hay distintas subtecnologías como baterías monoblock, baterías de gel, hay distintos tipos de subtecnologías que hay algunas mejores que otras, pero en sí básicamente esta tecnología sí que tiene ciertas limitaciones que son las que te vamos a comentar ahora mismo. Una de las limitaciones más importantes de las baterías de plomo ácido es su baja densidad energética, al menos su baja densidad energética en comparación con el litio. Y es que cuando hablamos de densidad energética hacemos referencia a la cantidad de energía que son capaces de almacenar por cada kilogramo de peso. Es una relación que se suele determinar como vatios hora partido de kilogramo. Y en el caso de esta tecnología, las baterías de plomo tienen una densidad energética bastante baja. Luego también hay otra limitación bastante importante, que es la vida útil de la batería. Ya hace referencia a la cantidad de ciclos de carga y descarga que puede hacer una batería durante su vida útil. Cuando hablamos de este tipo de instalaciones para autoconsumo, normalmente hacemos referencia a un ciclo de carga y descarga por día. Pues bien, si tenemos en cuenta este tipo de factor de un ciclo de carga y descarga por día, podemos hablar de que las baterías de plomo, las de tecnología monoblock de peor calidad, pueden estar en torno a vidas útiles de 3-4 años únicamente. Y sí que es cierto que las tecnologías de plomo ácido basadas en tecnología de gel, en vaso, como las OPZS, como estas que estamos proyectando en pantalla, esas sí que pueden tener la vida útil en torno a los 7-8 años, pero en general suelen tener una vida útil bastante limitada y bastante más reducida que las baterías de litio. Y luego, en relación con la vida útil de la batería, es importante entender que esta vida va a depender de cómo de profundos sean los ciclos de carga y descarga. Eso se le denomina como DOD, Degree of Discharge, que es porcentaje de descarga de la batería. Pues bien, si los ciclos de carga y descarga o los ciclos de descarga son más profundos, eso va a reducir todavía más la vida útil de la batería. Y por dato se estima que no es recomendable que las tecnologías de plomo ácido, las baterías basadas en este tipo de tecnología, tengan ciclos de descarga superiores al 50-60%. Con lo cual, para que te hagas una idea, por cada 10 kilovatios hora que compres de batería de plomo ácido, aprovechables van a ser 5 o 6 aproximadamente. Por otro lado, tenemos las baterías de ion litio, que aunque quizá durante los últimos 10 años no han sido tan utilizadas para instalaciones de autoconsumo, sí que es cierto que desde los últimos 2, 3, 4, incluso 5 años, cada vez se utiliza más esta tecnología, y principalmente porque presenta unas características muy importantes y muy diferenciales frente a la tecnología de plomo. Quizá su principal limitación es el precio, que a nivel de coste son bastante más caras que las de plomo ácido, pero sí que presentan muchas ventajas significativas versus las de plomo, que son las que te vamos a listar justo a continuación. Una de las ventajas más importantes es la densidad energética, y es que cuando hablamos de tecnología de litio estamos hablando de densidades energéticas bastante elevadas, que pueden llegar a ser de 200-250 vatios hora por kilogramo, lo que implica 3-4 veces más densidad energética que las de plomo. Para que te hagas una idea, esto significa que para tener una batería de 10 kilovatios hora, la batería de litio va a pesar 4 veces menos que la batería de plomo, y eso principalmente es por la densidad energética. Luego también en relación a esto está el grado de descarga máximo, y es que hablábamos que en las baterías de plomo lo máximo solía ser un 60%. Pues bien, en las baterías de litio podemos llegar a grados de descarga máximos de un 80-90% sin que eso afecte demasiado a la vida útil de la batería. Y ahí está la tercera ventaja, la vida útil de la batería. Cuando hablamos de tecnología de plomo hacíamos referencia a vías útiles muy pequeñas, pues bien, con la tecnología de litio se consigue extender bastante la vida de la batería y podemos llegar a 10, 12 años, incluso 14 años en los mejores de los casos, según la profundidad de esos ciclos de carga y descarga. Luego también otra ventaja, quizá no tan importante o destacable como las anteriores, pero que sí que es cierto que al final va a ser importante, no tanto a lo mejor en el autoconsumo solar, pero sí que es cierto que es muy importante en el sector automovilístico, en la movilidad eléctrica, es la velocidad de carga y descarga. Y es que las baterías de litio tienen una capacidad de carga y descarga mucho más altas que las de plomo. Y esto ahora seguramente, si tengas un móvil de los de última generación, que son con baterías de litio y además con cargadores rápidos, verás que a lo mejor el móvil se te carga en únicamente 15, 20, 30 minutos con los móviles modernos. Pero bien, esto se puede hacer gracias a batería de litio. Si tuvieran baterías de plomo sería totalmente impensable. Y esto al final es una característica que traída el autoconsumo te va a permitir que, yendo a instalaciones fotovoltaicas grandes, te permita cargar la batería de forma bastante rápida. A modo resumen, comentar y destacar que las baterías de litio presentan muchas ventajas con respecto a las de plomo. Quizá el único inconveniente es el tema del precio, que son bastante más caras, pero desde mi humilde opinión creo que vale la pena hacer la inversión y apostar por la tecnología de litio, porque durante la vida útil del proyecto va a presentar muchas ventajas y va a ser muy importante para conseguir una buena rentabilidad del proyecto. Por cierto, no queremos dejar esta sección de vídeo sin hacer una comparativa entre ambas tecnologías, y es por eso que nos desplazamos a un lado y vamos a comparar cada uno de los puntos que hemos ido comentando durante el vídeo, vamos a compararlos en la batería de plomo versus la batería de litio. En cuanto al precio, estamos hablando de que las baterías de litio a nivel de autoconsumo residencial, aquí hablamos de números a nivel de autoconsumo residencial, van a tener un coste de entre 300 y 500 euros por vatio hora, mientras que las baterías de plomo va a tener un coste entre 100 a 200 euros por kilovatio hora. Si analizamos la vida útil, estamos hablando que con tecnología de litio podemos llegar entre 10 a 15 años normalmente,
aproximadamente, y en las baterías de plomo, en las de mala calidad, estaremos entre 3 y 5 años, quizá en las baterías de OPZS o OPZV podamos estar entre los 6, 7, 8 años. Si hablamos a nivel de capacidad neta, lo que viene a ser una traducción del degree of discharge, que es el porcentaje de descarga máximo de la batería, cuando hablamos de baterías de litio estamos hablando de capacidad neta en torno al 80 o 90%, quiere decir que de cada 10 kWh vas a aprovechar 8 o 9, mientras que con el plomo estamos hablando de un 50-60%, con lo cual en la de plomo únicamente aprovecharías 5 o 6 kWh de los 10. Otro factor importante es la densidad energética, y es que en las baterías de litio estamos hablando de densidades energéticas que irán en torno a los 150, 200 o 250 vatios hora por kilogramo, mientras que en las baterías de plomo vamos a estar en torno a los 30, 40, 50, 70 como mucho vatios hora por kilogramo de batería. Si analizamos cuál es la perspectiva de futuro de cada una de las tecnologías, vemos que el litio tiene un crecimiento brutal, es algo que se espera tanto en el sector de autoconsumo residencial como a nivel utility scale, se espera un crecimiento muy grande del litio, y en cuanto al plomo está un poco más estancada la tecnología y se va a utilizar únicamente para pequeñas aplicaciones de instalaciones aisladas, donde se busca un coste muy bajito, donde el dinero que tenemos para la inversión es muy pequeño, pero va a ser para ese tipo de instalaciones localizadas. Para el resto, la recomendación y lo que se espera en el futuro es que casi todas las instalaciones de autoconsumo residencial y ya a nivel utility scale sean casi todas con tecnología de litio. En cuanto al tema de la seguridad, a priori las baterías de litio son más seguras que las baterías de plomo, y en cuanto al tema de la velocidad de carga y descarga, estamos hablando de que la velocidad de carga-descarga de una batería de litio es muy alta y la velocidad de carga y descarga de una batería de plomo es muy baja. Pues bien, una vez hemos analizado ya las dos tecnologías desde nuestro punto de vista, desde la opinión de solo profesional, las mejores baterías para instalaciones de autoconsumo residencial son las baterías de litio, ya que presentan una mayor densidad energética, ya que tienen mayor vida útil, más velocidad de carga y descarga, mayor porcentaje de DoD, es decir, presentan muchas ventajas frente a las baterías de plomo. Eso no quiere decir que descartemos para nada las baterías de plomo, y es que dentro de las baterías de plomo hay una innumerable cantidad de subtecnologías que no hemos comentado en este vídeo, pero que son muy interesantes, y algunas de ellas sí que pueden ser soluciones muy positivas para la instalación de autoconsumo solar. Si quieres que te hablemos más y mejor de las baterías de plomo disponibles o de ese tipo de subtecnologías que comentábamos antes, únicamente tienes que dejarlo en los comentarios y prepararemos el vídeo. Dicho lo cual, desde Solo Profesional trabajamos con los mejores fabricantes del mercado para conseguir baterías de litio que sean óptimas en calidad y a nivel de funcionamiento, pero que también tengan dentro de lo que cabe un precio muy interesante, para que puedas conseguir una rentabilidad de la instalación fotovoltaica con almacenamiento en poco tiempo. Y es por eso que trabajamos duramente para conseguir los mejores precios para las mejores baterías disponibles en el mercado. Y todo eso lo tienes disponible en nuestro catálogo web que te estamos proyectando justo ahora en pantalla. Que por cierto, no me quiero olvidar, pero recuerda que tienes disponible el link al catálogo justo aquí abajo en la descripción. Y antes de acabar con el vídeo, que por cierto, dale un buen like, suscríbete al canal ya y déjanos tu opinión de lo que hemos comentado justo aquí abajo en los comentarios, pero antes de acabar te habíamos prometido algo al principio del vídeo. Y es que íbamos a hablar de cuál es la tecnología del futuro dentro del sector del almacenamiento energético. Y aquí hemos hablado de dos tecnologías principalmente, plomo ácido y litio, que el litio va a crecer muchísimo. Pero ¿qué baterías te están estudiando para que sean soluciones de futuro? Pues bien, te lo destacamos justo ahora. Y hay que tener en cuenta que las que te vamos a comentar no son comerciales todavía, son baterías en desarrollo, son tecnologías que todavía se está trabajando en ellas, que hay puntos de mejora, pero que quizá, quién sabe, dentro de 10, 15, 20 años puedan ser tecnologías comerciales. Una de estas tecnologías seguramente ya la conozcas, y es las baterías de grafeno. Y es que aunque no sea una tecnología comercial todavía, sí que es una tecnología de la que se habló mucho hace 5 años aproximadamente. De hecho, se habla de que todo se iba a hacer con grafeno. Y aquí, llevado al sector del autoconsumo, llevado al sector principalmente de lo que viene siendo el almacenamiento, es una tecnología muy importante, un material muy importante, porque tiene una conductividad eléctrica muy alta, lo que te permite velocidades de carga y descarga ultra rápidas, es decir, podrías cargar y descargar la batería de forma ultra rápida. Y luego además también presenta una densidad energética muy buena, es un material ligero y en general presenta ciertas ventajas bastante interesantes para el autoconsumo solar. De momento todavía están en etapa de estudio y desarrollo, pero quién sabe, quizá dentro de 10 años sea una tecnología disponible comercialmente. Otra tecnología emergente muy interesante es el sodio, y esto es principalmente porque se trata de una tecnología que está disponible en todas partes, es un material muy barato, muy económico y que además presenta características muy interesantes. Quizá las baterías de sodio todavía tienen algún inconveniente, como puede ser el tema de la densidad energética o la vida útil, no está todavía bien trabajada, pero hay que tener en cuenta que se trata de una tecnología también en desarrollo, que quizá dentro de 10 años sea una tecnología comercialmente disponible y muy interesante. Luego, como tercera solución, te vamos a hablar de las baterías de flujo, que ya son una solución disponible comercialmente y quizá, aunque no se utilizan tanto en el ámbito del autoconsumo solar residencial,
residencial sí que se utilizan ya o se comienzan a utilizar a nivel de instalaciones y utilities, que quizás desde mi punto de vista no están en el mismo punto que las baterías de litio y presentan desventajas frente a las baterías de litio. Pero quién sabe, también puede ser una solución muy interesante de cara al futuro. Y en resumen, aunque parece que las baterías de litio van a ser las que van a dominar el mercado del autoconsumo o el mercado del almacenamiento durante los próximos años, no se descarta que sigan surgiendo nuevas tecnologías, nuevos materiales que puedan llegar a ser muy interesantes para la industria y acaben siendo también comercialmente viables tanto técnica como económicamente. Por tanto, te recomendamos siempre estar muy atento a las nuevas tendencias, seguir el canal de Solo Profesional porque te comentamos lo último que se habla a nivel de autoconsumo solar, a nivel de autoconsumo residencial, y también te invitamos a dejar tu opinión del vídeo en los comentarios, a seguirnos en el canal y también a revisar el catálogo de productos, porque si estás interesado en el autoconsumo solar tenemos el mejor material fotovoltaico para tu próxima instalación de paneles solares. Dicho lo cual, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.